¿Cuál puede ser el problema de los públicos para el arte contemporáneo? Yo personalmente creo que el problema reside justamente en la formación, entre comillas, que ese público debería o no debería tener. ¿Y cómo se puede aclarar este punto? Desgraciadamente el arte contemporáneo ha creado un perfil de públicos que debe ser un perfil que en teoría debe conocer esas manifestaciones. Y la respuesta más usual del público justamente frente a esas manifestaciones es: yo no entiendo. Y sobre ese sentimiento de no comprensión, es decir, un sentimiento que es absolutamente racional, se genera un absoluto distanciamiento, porque la gente considera que esa percepción del arte contemporáneo debe ser algo aprendido, debe ser algo, nuevamente reitero, racional, y por eso no admite ninguna aproximación más espontánea, menos racional y mucho más sensible a una serie de manifestaciones, y eso genera un distanciamiento. Por eso considero que el trabajo que tenemos que hacer precisamente con los públicos, independientemente de los que sea, es tratar de romper esa barrera. Que la aproximación sea precisamente una aproximación mucho más sensible, mucho más espontánea, podría decir que sea mucho más especulativa, de la misma forma que es el producto de esas mismas manifestaciones contemporáneas. Es decir, poner esos dos niveles de especulación en un mismo nivel y no, por el contrario, es decir, el artista sabe o conoce o tiene unos códigos que son complejos de entender, y el público que no los conoce y tiene que decodificarlos, a su vez tendría que hacer un gran esfuerzo para entender esos resultados. Creo yo que ese es el punto, y es algo que pues, en muchas instancias hemos trabajado con bastante intensidad, y es precisamente decirle al público que sin temor puede aproximarse a ese tipo de manifestaciones, pero a partir de algo que tiene cualquier ser humano, que tiene cualquier persona que incluso visita un museo, un espacio contemporáneo en términos de producción artística, y es la curiosidad. Si yo entro con curiosidad, si entro indagando, si entro inquisitivamente y sé que la respuesta que puedo tener no necesariamente tiene que ser la de un conocimiento dado porque no tengo el término del movimiento artístico, etcétera, ahí habremos ganado muchísimo. Creo que ese es un punto por lo cual, a mi juicio, se reduce ese público, y justamente lo que tenemos que hacer es, para ampliarlo, irnos por esa ruta. ¿Cuál es la manera como hoy en día un museo tendría que trabajar a sus públicos? Uno, que ya, digamos, deriva de estas serie de nuevas aproximaciones que incluso vienen prestadas del mercadeo. Ya culturalmente tenemos que perderle temor precisamente a ese tipo de procesos. Es que, si bien durante mucho tiempo se hablaba del público general, y eso era una masa informe que llegaba al museo y con la cual pues uno generaba una serie de ofertas y una serie de servicios específicos, hoy en día creo que los museos estamos en la obligación de hacer un trabajo focalizado con públicos que nos interesan inicialmente, sin descuidar también otras franjas de población, y donde lo que debamos hacer es lo siguiente: apelar a esos grupos humanos para saber qué expectativas, qué intereses tienen con respecto al museo, y de esa forma comenzar a establecer una relación mucho más directa y mucho más específica. Creo que ese es un nivel. Y eso nos puede llevar precisamente a qué significa tener la presencia de estudiantes de arte en un espacio como un museo histórico. Yo soy una persona que he insistido mucho en que ya también pasamos los niveles de las especializaciones, es decir, tener una mirada específicamente concentrada en un tema, en un aspecto, creo que nos pierde la posibilidad de algo que hoy en día también es muy necesario, y es una mirada holística. Y si lo que hacemos es coger estudiantes de arte para que trabajen o tengan un contacto solamente con los museos de arte, será una actividad absolutamente limitada. Creo que la academia, una experiencia que yo personalmente viví, le dé a uno la opción de abrirse a conocer el espectro de espacios de representación, de espacios patrimoniales como unos museos como los que dirijo, museos históricos. Le abren los ojos mutuamente a la institución
y a los estudiantes. A la institución en la medida en que si tenemos artistas estamos viendo propuestas innovadoras, propuestas refrescantes que tienen de alguna manera que obligadamente responder a esta renovación de que un espacio histórico no es un espacio detenido en el tiempo. Y por otro lado, para los estudiantes darse cuenta que su ejercicio de creación, de creatividad, de innovación, no debe estar concentrado exclusivamente en un espacio que tiene que ver con el arte, sino también en un espacio histórico como este. Yo creo que es importante que los museos, y en este caso un museo histórico, un museo de arte colonial, un museo dedicado a Bolívar, un museo dedicado a la independencia, puedan también tener lecturas complementarias a su función y su misión tradicional. Tengo que recordar que si bien lo hizo el Museo de Arte Colonial, la Quinta de Bolívar lo ha hecho también a través de convocatorias de artistas jóvenes que se aproximan al museo a dar nuevas miradas, nuevas perspectivas y nuevas ópticas sobre el tema planteado. Creo que es responsabilidad precisamente, como insisto, de un museo como institución cultural que ese espectro se amplíe, y esa ayuda de la mirada del arte contemporáneo, independiente de si genera polémica o si estamos irreverentemente interviniendo los espacios. Eso yo creo que es un debate que puede ir paralelo y que realmente, más que ser crítico en el sentido destructivo, lo que nos permite es de alguna forma repensarnos como instituciones. Bueno, el guión de hecho es un producto que, digamos, no permite una flexibilidad de modificación muy inmediata. Lo que sí genera una iniciativa como Arte y Naturaleza para el caso de la Quinta de Bolívar es enriquecer el guión, es enriquecer unas temáticas, en ese caso hace 2 años, donde el componente historia se articuló a arte y naturaleza, y eso permitió a los artistas mirar, revisar, cuestionar la figura del libertador, la figura del héroe, la figura de él también dentro de su cotidianidad, que son elementos que están presentes en el guión, y, como lo he dicho antes, ampliarlo y darle nuevas perspectivas. Eso es lo que creo que permite que esta aproximación lo que haga es, como digo, casi en un símil de caleidoscopio, ampliar la posibilidad de aproximación al museo. Y lo que sí debe funcionar es lo que decía al comienzo con respecto a los públicos. El público no debe sentirse intimidado porque el arte contemporáneo esté en un museo que no es un museo de arte, siempre y cuando hagamos un ejercicio donde esa aproximación, como lo decía al comienzo, sea espontánea, no necesariamente sea la de la información que yo tendría que tener previamente para tener una aproximación, y más que una aproximación, un diálogo comunicativo con la obra, el artista y ese espacio en el cual esas manifestaciones se están poniendo en escena.